alegoría mesiánica en la parashá de Noaj. Hablar de Noaj es hablar de uno de los eventos más especiales, diríamos nosotros. Anoche hablábamos acerca de que hay cosas en la escritura que parecen de ciencia ficción, una película rara, y el diluvio sí que es cierto. Y yo hice una pregunta: amados, ¿ustedes creen en todos los versículos de la Biblia como una verdad absoluta? O al menos alguno hay aquí que tenga un versículo que diga: no, pastor, ese versículo yo sí no lo creo. Yo hice esa pregunta, no la quiero hacer aquí porque me enredaría si alguien dice: no, yo estoy de acuerdo con tal versículo. No, no lo quiero hacer aquí. Pero gracias a Dios dijeron: no, pastor, para nosotros todo lo que está escrito en la palabra es una verdad absoluta y la creemos. Así es que empieza a funcionar nuestra fe. No cuestionando lo que está escrito, sino pidiéndole al Padre sabiduría para poder entender la grandeza, el poder, la majestad, el control que el Eterno tiene sobre todo lo creado. Si Él dice que fue así, Él lo hizo, porque Él es el Todopoderoso. Él lo puede hacer. El ser humano que se atreva a decir que Dios no puede tal cosa, se está poniendo por encima de Dios. Él dice: yo soy el Todopoderoso. Y llega un ser humano muy estudioso, muy decano, muy profeta, y dice: no, pero Dios no puede. Se está haciendo más grande que Dios. ¿Me siguen? Esta parashá nos invita a hablar y a meditar en las muchas aguas. Eso fue el diluvio. Un juicio que el Padre ejecutó sobre la tierra y la raza humana y toda carne. Oído, toda carne fue destruida a través de ese derramamiento de las muchas aguas. La salvación de los hombres por medio de las aguas, porque así le plació al Rey de Israel. O sea, que ahí empezamos nosotros a identificar que a través de las aguas Él iba a empezar a salvar. A pesar del cataclismo, de la cantidad de gente que murió, porque solamente quedaron vivos ¿cuántos? 8. Imagínate tú, ¿cuánta gente puede nacer en 1000 años? ¿Cuánta gente, cuántos pueblos se multiplicaron en 1000 años? Millones. Y solamente se salvaron 8. Y usted pudiera pensar: no, pero es que murió demasiada gente. Sí, pero se salvó la raza humana. Hasta ese momento la raza humana no merecía vivir más. Había llegado un momento de tanto daño y tanta maldad que el ser humano había dañado a los animales. ¿Quién sabe qué locura, qué hechicería, brujería, yo no sé cómo llamarlo, ejecutó que aún los pobres animales fueron contaminados por el daño de los hombres? Y usted pensará: ¿cómo qué? Pues no vaya muy lejos. ¿Qué están haciendo ahorita? A través del aire, a través del agua y a través de la medicina. Están corrompiendo las carnes. Y por ahí salió una noticia que me impactó. Usted la puede buscar, va a empezar a sonar, va a empezar a sonar. Porque salió, no necesariamente es verdad, porque ahorita salen muchas noticias, pero yo la leí y me impactó. ¿Usted sabe qué va a valer más que el oro? Para que investiguen, no vayan a decir: el pastor dijo. No, leí la noticia y dije: el semen de los no vacunados.
semillas no contaminadas. Pastor, ¿en serio? Tus hijos hoy comen uvas sin semilla. Tus hijos comen sandías sin semilla. Ya los bananos no tienen esas pequitas adentro que eran las semillas, ya no están. Y el Génesis dice que todo tenía adentro su semilla, ya no. ¿Qué te garantiza que ya no te sacaron la semillita? Investiguemos. Estoy especulando y lo dejo aquí grabado en este video. Simplemente vi el enunciado y me impactó. Y para mí tiene sentido. Porque hay unas mentes diabólicas dañando la raza humana y su propósito es optimizar el recurso de esta tierra y empoderarse de todo lo que existe. Y la única forma es reducción de la población. Punto. Fácil. Fácil. Entonces no estamos tan lejos del diluvio o de una manifestación del Padre, porque es necesario ya salvar la humanidad. La humanidad está al filo del abismo, está a punto de romper todo esquema de sanidad. La raza humana, muy difícil que se encuentre completamente sana ahora. Los niveles más altos que nunca se habían escuchado de niños con tos y con gripa en este tiempo. Una cosa brutal. Y todos tosiendo y con gripa, y tosan y con gripa. Y bueno, la excusa es que ya entró el otoño y empieza el polen. Pero están diciendo, las estadísticas este año están exageradas. Estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo corrupto. Y si usted todavía cree que no está pasando eso, cuidado. Al menos póngale un poquito de sentido común a las cosas y analice lo que está pasando alrededor. Hablar de salvación de la raza humana, enfrentarnos al concepto del diluvio, es porque la carne se corrompió. Y cuando hablamos de carne corrupta, normalmente tenemos el sentido que el catolicismo nos metió, lo sexual. Y la mayoría de nosotros que hemos estudiado la escritura, como que todo concepto de corrupción de la carne, como que la mente lo tira uno allá a la parte sexual. Puede ser más que eso. Lo que nos interesa entender es que el diseño original lo cambiaron. El diseño original dejó de ser lo que Dios había creado, lo que Dios había establecido de manera perfecta. Algo o alguien lo cambió. Y ahí es donde yo me quiero concentrar para lograr el propósito mesiánico de lo que nos puede enseñar la parashá de Noach. Se pervirtió Adán. Adán. La palabra Adán es la que usted encuentra en los primeros capítulos de la escritura, antes del capítulo 3, 1 y 2. Cuando se habla del hombre creado, la escritura utiliza la palabra Adán. Ese Adán, a causa de el pecado, la desobediencia, el llevar a cabo su propio pensamiento, pervirtió el diseño de Adán, se rompió el diseño de Adán. Y vemos cómo en ese proceso, cuando entramos a analizar a Noach, que se supone, yo pensaba, ¿no? Yo dije, pues Noach, de acuerdo a la línea, es descendiente de Adán. ¿Pero de cuál Adán? ¿Del Adán antes de o el Adán corrupto? Voy a hablar de Adán corrupto como el Adán caído. ¿Ok?
Pero resulta que a pesar de que después de Adán ya se corrompió la raza humana y cayó de su posición, se habla de Noah como un ser especial en ese tiempo. Vaya conmigo por favor a Berechit, Génesis 6:9, donde empieza la parachá. Génesis 6:9. Y traje aquí otros documentos. Traje una Biblia católica y traje el Humash. ¿Por qué? Porque quiero que analicemos cómo está escrito ciertas cosas para que podamos tener un mejor entendimiento del propósito de esta enseñanza, de este mensaje. Entonces, en el 6:9, versión textual, dice de manera muy plana, muy tranquila: esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Escuche cómo dice acá: un varón justo, sin defecto en su generación. Entonces, cuando decía sin defecto, entonces yo dije, de pronto estaba en la misma condición de Adán. Y me voy a buscar en el hebreo y resulta que este varón ya no aparece como Adam, sino como Ish, hombre. Y aquí es donde quiero que empiece la enseñanza. El que fue creado a diseño de Dios fue el Adam. Pero cuando él pervirtió su diseño, por la razón que sea, de ahí en adelante aparecieron los Ish, que también es hombre, pero ya no está en la condición de Adam. Diga conmigo: se profanó el diseño original. Les voy a poner un ejemplo. Este sobrecito acá. Este sobrecito fue creado ¿para qué? Para recoger una ofrenda que se llama terumá. Pero por X o Y razón, préstame un lapicero. Por X o Y razón, alguien en afán dice, perdón, ¿a qué teléfono te llamo? Alcánzame un papelito de esos verdes. Al 78C, mira, guarda el papelito y me llamas. ¿Este sobre fue creado para esto? Ya fue profanado. ¿A qué es lo que me quiero referir? Y yo quiero que aquí es donde usted empiece a entender. A mí me gusta empezar por lo más básico. Si usted entiende lo más básico, quizás el Padre le va a revelar grandes cosas el día de hoy y usted va a ser libre. Libre. Va a empezar un cambio de pensamiento en su vida. El diseño original, Adam, se pervirtió y terminó Ish. ¿Funciona? Sí, pero ya no en el potencial en que fue creado. Ya se usa para otra cosa. Y lo dejo a imaginación suya. ¿Qué más cosas puede hacer usted con un papel? Lo que fue diseñado para cumplir con un objetivo específico, y en este caso elevado, para otras cositas. Hay muchas Biblias aquí que tienen sobres profanados de ofrendas. ¿Por qué? Sobrecito como separador de Biblia. Me están profanando los sobres porque no fueron diseñados. Yo le regalo un separador de Biblia para que usted utilice el separador de Biblia en el honor en que el separador de Biblia fue creado. ¿Para qué fuiste creado? ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué el Eterno te trajo a su palabra? ¿Y qué estás viviendo detrás? Es decir,
nosotros con facilidad, a pesar de que seamos Ish, porque no somos Adam, todavía no podemos ser Adam, ahorita vamos a llegar allá. Pero como Ish podemos ser un Ish elevado, un varón elevado. Ahora la pregunta es, ¿estás allá arriba? Haciendo el papel que te corresponde como un gran Ish del Eterno, mientras que esperas el momento de la restauración final para volver a ser el Adam. Porque en ese momento, cuando el Mesías venga y nos transforme, volveremos a ser Adam. Pero ahorita nos dio herramientas para que este simple Ish se eleve y presente un propósito superior al que venías viviendo hasta el día de hoy. Y ahí es donde yo pienso que todo lo que pasó con Noaj se profanó. Noaj dejó su posición. Mira lo que dice el versículo en la reina, en la textual. Esta es la genealogía de Noaj. Noaj fue un varón justo, sin defecto en su generación. Era un Ish elevado, un Ish alto, al punto que dijo: a través de este varón voy a salvar la raza humana, él y sus descendientes. Gracias, amada. Que el Eterno te bendiga. Con esto tengo. Gracias, hija. A través de su propósito se iba a manifestar mayor grandeza en el Ish justo llamado Noaj. Y era un Ish, pero estaba en una posición de honor porque no se había dejado contaminar en esa generación. En la Torá llamada Humash dice: estos son los descendientes de Noaj. Noaj era Ish justo, hombre justo. Aquí dice varón, pero cuando usted va al hebreo ahí dice la palabra Ish. Íntegro en sus generaciones, íntegro, completo. Todavía tenía todas las características para que, aunque fuera un Ish, pudiera retomar su rol majestuoso. ¿Cuál rol majestuoso, amados? Iba a ser el rey de toda la tierra. Era el anciano gobernante. A través de sus 3 hijos se pobló toda la tierra. ¿A quién iban a mirar como el jefe supremo? A Noaj. No había otro hombre más importante en esos 8 que se salvaron que Noaj. Y después, imagínate tú, después de que paró el arca, él vivió 300 años más. En 300 años consolidan un pueblo tremendo. ¿Y quién era el rey? Punto. Ese Ish fue destinado, gracias al juicio del diluvio, a ser el primer rey sobre toda la tierra. Él iba a ser el gobernante supremo de lo que existiera en las generaciones que él iba a vivir, mientras que estuviera el Padre dejándolo con vida. Lo voy a dejar ahí, al rey. Cuando vamos al versículo de Génesis 1:26, de creación del hombre, la palabra allí es Adama. Adama. Pero ya en Noaj era Ish. Y resulta que me parece bien interesante porque también en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, Dios creó los Shamaim y la Eretz. ¿Qué es Eretz? Tierra. Entonces, la Eretz. Y nosotros hablamos de la Eretz, la tierra que Dios creó, la Eretz. Y resulta que a causa del pecado de Adán, que se volvió Ish, el Padre degradó la Eretz y empezó a llamarse Adamá. Ya no era Eretz, ya no era Eretz. Entonces usted va a Génesis 3:17,
que es donde empieza a hablar de la degradación de la tierra y ya no encuentra la palabra Eretz, sino Adamá. O sea que cuando el Adán se degrada a Ish, se lleva por delante la creación y hace de la Eretz una Adamá. O sea que el varón, cuando se degrada, tiene la autoridad, la capacidad y la fuerza de degradar todo lo que está a su alrededor. Ay, Dios, qué lío en el que estamos metidos, amados. Tenemos un lío muy grande. El poder de influencia que Dios nos dio, para el bien o para el mal. Aquí el problema es degradación. Se degradó, no está cumpliendo con el propósito. Estás haciendo lo que no tienes que hacer. No vas a vivir la voluntad perfecta de tu Padre Celestial porque estás degradándote cada día más. Y quiero que sepa que el motivador de la degradación no tiene afán. Usted se puede degradar a este ritmo y él tranquilo, mientras que lo vea usted para abajo, para abajo. La degradación no necesariamente tiene que ser instantánea. Y yo le pido al Padre Celestial que me permita irme de la manera más simple, porque sé que hoy puede haber un cambio de actitud poderoso en el que entienda este mensaje. Puede haber una actitud de cambio bien poderosa en aquel que pueda ver que fue diseñado para algo más grande. Adán, al perder ese nombre, Adán, humanidad, la humanidad que Dios había soñado y terminó siendo un Ish, se llevó por delante a la Eretz, y ella también fue degradada por ese Ish para llamarse Adamá. Pero como en la restauración de todas las cosas se está dando el vuelco contrario, le estoy predicando a una generación que tiene una oportunidad de ser protagonistas de la restauración final. La restauración de todas las cosas, dice Hechos capítulo 3. El tiempo de la restauración de todo. Y en esa restauración tanto el Ish como la Isha, la varona, la mujer, van a volver a ser como Adama. Y que entonces en el proceso en que nosotros nos elevemos a una condición superior como hombres de Dios, como mujeres de Dios, entonces también nos llevemos la Adamá, y que la Adamá retorne a una condición original de Eretz. Porque si tuvimos el poder para degradar la tierra, tenemos el poder para volverla a levantar. Ese mismo poder está en nosotros. Yo quiero que entendamos la palabra profanar de otra manera, como se las mostré acá. Profanar. Vamos a Génesis 4:26. Génesis 4:26, un poquito atrás. Y voy a leerlo primero en esta versión textual. Y luego lo leo en la Torá. 4:26. Berechit. Dice: y a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enosh, y se comenzó ¿a qué? Invocar. Otro nombre aparte de invocar, otra palabra. ¿A qué? Llamar. Conocer. Proclamar. Nombrar. El nombre de Yud Hei Vahei.
Eso es lo que dice la mayoría de nuestras versiones. Entonces yo me voy todo contento para la Torá cuando me encuentro con esta situación. En la Torá. Y a Shet también le nació un hijo. Dígale al hermano que dije la palabra Shet de nombre hebreo. Que no vaya a pensar mal el hermano. Es un nombre hebreo, no estoy diciendo la otra en inglés. Y a Shet también le nació un hijo y lo llamó Enosh. Entonces se comenzó a profanar la invocación del nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Se empezó a profanar la invocación del nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Y yo hice esa cara, Gisela. Yo hice, pero ¿cómo estos judíos se atreven a decir algo así? Si todo el mundo empezaron a invocar. No, espérate. Que es que el judío que estudia Torah es un ish elevado. Ellos tienen su... Y yo me puse a pensar, ¿cómo así que ellos escriben? Porque usted va a la escritura y toda la escritura en hebreo, dice invocar, pronunciar. ¿De dónde ellos le meten la palabra profanar? Ellos empezaron a dar cuenta de que el poderoso nombre de Yud-Heh-Vah-Heh estaba de boca en boca. Y sí, definitivo, las versiones que ustedes leyeron son reales y verdaderas. Todos de boca en boca invocaban a Yud-Heh-Vah-Heh. Pero estos, que eran unos ish elevados, vieron que habían algunos que con su comportamiento no merecían invocar el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Y con su actitud, con sus actos, con lo que hacían afuera, a escondidas, con lo que hacían cuando nadie los veía, se atrevían a invocar el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Y por eso dijeron, cuidado que hay gente que blasfema, invalida el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿será que soy un ish, una isha digna de invocar, digno de invocar el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh? ¿O soy de los que con mi forma de ser y de vivir lo que hago más bien es profanarlo? Y hay problemas en eso, quiero que sepas, porque si tú no aprendes a ser responsable de tu vida espiritual, si tú no aprendes a decir, espérate, yo no soy digno, en este momento no estoy digno de, porque sé que me estoy degradando en esta o en aquella área de mi vida, y tener esa capacidad constante de evaluarnos para cada día que ser mejores isha delante del Eterno. Esa es la verdadera madurez. Ese es el verdadero concepto de lo que toda esta enseñanza a nosotros nos puede enseñar. Como propósito de entender la palabra profanar, degradar, hacer común, póngame en la imagen por favor que les mandé, please. Y vamos a leer acá término básico de profanar, porque profanar no necesariamente es que sea brutalmente malo. Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna. Cada uno de nosotros es sagrado para Dios, digno de respeto, de honra. ¿Cómo te estás dejando tratar? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo estás tratando a otros? Porque ya no le estoy hablando a Adam, aquí somos puros ish.
Ish e Isha. Nosotros estamos en naturaleza caída. Pero espérate un momentico. Se nos dio algo. Salvación y redención por el Ruach del Mesías Yeshua. Por lo tanto, este Ish está más arribita que otros espiritualmente. Estamos más arribita que otros. Y yo quiero que usted entienda eso. Si usted recibió el espíritu del Mesías y usted es un Ish elevado por el espíritu de Mashiach, ¿cómo está tratando a los demás? ¿Cómo está dejando tratarse a usted? ¿Está aplicando lo que el Mesías nos está entregando ahora, que estamos un poquito más elevados? Y no con esto es para que nos volvamos orgullosos. Oh, yo soy salvo. No. ¿Cómo voy a fluir ahora que sé que empezó el proceso de retroceso en mi vida, para que no sea un simple ish, una simple isha, sino que empiece a vivir en la dignidad y en el diseño del Eterno? Al menos creer que algún día volveré a ser Adán. Porque eso es lo que vamos a hacer cuando nos restauren a nuestra vida original. Dice que cuando el Mesías venga, en un instante seremos restaurados, seremos transformados, seremos cuerpos glorificados, seremos Adán. Pero ¿estás preparado aquí? ¿Estás viviendo en esa dirección para lograrlo? Los que profanaren los cadáveres, cementerios o lugares de entretenimiento, enterramiento, con hechos o actos serán castigados. Bueno, esa es una frase que ponen ahí como para entender qué es profanar. Porque claro, una tumba es pues sagrada, ¿no? Entre comillas, ¿no? No es sagrada. Es importante, valiosa, ¿ves? Pero eso no es sagrado porque hay huesos de muerto ahí. Pero a nadie le va a gustar que le desentierren a la abuelita. Bueno, no se meta con Pablo Escobar porque se la desentierra. 2. Ojo con profanar. Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima, la respetabilidad de una persona o de una cosa. Y ahí es donde vienen los conceptos de la shonjara, chisme, mentira, hablar lo que no tenemos que hablar del otro. Recuerde que cuando hablamos mal de alguien, matamos a 3 personas. Somos homicidas de 3 personas. El que habló es un homicida, del que habló es un homicida, y el que oyó también murió. Ojo con eso. 3 direcciones cuando hablamos lo que no es. Cuando nosotros profanamos la dignidad de una persona con nuestra forma de hablar. ¿Por qué tanto énfasis del pastor Diego Higuita en explicar esta forma de manera tan exhaustiva hoy? Porque yo considero que hoy la Casa de Israel es un equipo importante para la gloria del Padre, y como son tiempos finales y con ello usted va a ser protagonista y partícipe de esta restauración final, y a eso le sumamos que el Ruach del Mesías Yeshua, présteme atención, el Ruach del Mashiach Yeshua nos ha dado autoridad para ser partícipes de dicha restauración. Nosotros somos quienes impulsamos a partir de este conocimiento la Adamá que nos rodea, la Adamá que pisamos, para que llegue nuevamente a ser la Eretz. Recuerda que cuando él creó la Eretz, sobre la Eretz estableció el Edén. ¿Y qué es vivir en el Edén? ¿Qué es vivir en el Edén? En la bendición, en la abundancia, en la sanidad, en el bienestar, en el Edén. Que entonces nuestra forma de ser, de hablar, de comunicarnos, de expresar este llamado que el Padre nos hace, es para que todo lo que nosotros arrastremos lo llevemos hasta un lugar mejor. ¿Qué clase de hombre es aquel que no trata de mejorar el lugar donde vive? ¿Qué clase de hombre es?
si no buscamos dejar una huella buena y positiva, sino que cada día somos más partícipes de la degradación. No seamos de los que participan de la degradación. Nosotros nos estamos preparando primero en el ser interior. Y si vamos a seguir con la misma línea de entendimiento, estamos trabajando nuestro nefesh. Diga conmigo, nefesh. Alma animal. Ese es el nefesh. Todos venimos con nefesh. Alma animal. Y el Padre nos alcanza a través del Evangelio, nos regala de su espíritu, pone un corazón nuevo en nosotros para que ese nefesh empiece a subir y se convierta en una neshama. Diga conmigo, neshama, alma divina. Entonces es su decisión. Si con la información que él ahora nos está entregando a través de la Torá, el Shabbat, el mandamiento, las fiestas, el propósito de transformación y restauración, usted se quiere quedar en el nefesh o ser una neshama. Si quiere elevarse o seguir siendo el mismo nefesh. Después lo explico. Bueno, adelante. ¿Qué quiere usted? ¿Neshama o nefesh? Elevarnos, nos tenemos que elevar. Y me parece tan extraordinario lo que está pasando con este entendimiento, porque en Sukkot nos vieron elevados. Bueno, vieron a dos elevados. Realmente el Eterno le mostró al hermano Samuel dos elevados: los que se elevaron en el campamento y los elevados que estaban afuera del campamento. Solamente fue una visión. ¿Para qué? Hombre, para que empecemos a elevarnos todos. Él nos llamó para que todos nos elevemos en una condición espiritual superior y que empecemos a practicar todo lo que la Escritura nos da, porque va a tener un buen resultado. Frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si nosotros caminamos con eso, como globos de helio, amados, para arriba, para arriba, para arriba. Mediante el precioso Ruach HaKodesh del Mashiach, el Padre hoy nos hace dignos de llegar nuevamente a ser Adama, tener nuestro ser interior preparado para el nuevo estuche. ¿Qué fue lo que se degradó? El estuche. El estuche se degradó. Este estuche ya se enferma, le duele el codo, bájalos por la mañana del segundo piso y es: ay, estos tobillos. Sí, tengo que bajar de peso, ella me dijo. Este Adán bajó de categoría, pero en el proceso hay una conexión intrínseca tan poderosa entre los sentimientos y el cuerpo humano, que usted se da cuenta que si usted se enoja, el estómago se le pone maluco, o si usted se estresa, la cabeza le duele. Pero ¿por qué? Si es en el alma, eso está conectado todo. Hay una conexión total. Entonces ese Adán caído empieza a recibir toda esta aflicción de haber perdido su condición original. Vuelvo y retomo. Entonces, la humanidad llamada Adán fue profanada y degradada a causa de ¿qué? Diga conmigo: el pecado.
el instrumento que degrada se llama. ¿Y qué es pecado? Infracción de la Torah. Ojo, porque es que es hermoso esto. Fumar no es pecado. Fumar no es pecado. ¿Por qué señalas al que fuma si fumar no es pecado? Tomarse una cerveza no es pecado. Tomarse un whisky no es pecado. ¿Por qué lo señalas? Si pecado es infracción a la ley. ¿Qué es pecado? Embriagarse, vivir como un borracho, eso es pecado. Entonces usted no puede ponerle a lo que no es pecado ese título, porque entonces se mete en otra película peor. Y ahorita vamos a dar cuenta cómo el rey, el que pudo llegar a ser el rey Noaj, se profanó. Se profanó él solito. No olviden que pecado es transgresión a la ley. Entonces cuando usted conozca la ley de Dios, los mandamientos, entonces usted podrá juzgar si aquello o aquello es pecado. Porque hay errores o situaciones que una persona vive o un hábito que tiene que no necesariamente es un pecado. Y degradamos y profanamos a nuestro hermano con nuestra boca, imputándole algo que él no está haciendo en esa condición. Un ejemplo: cuando me vienen a decir que una persona que vive en concubinato, 5 años, 10 años sin casarse y tienen 2 niños, están en fornicación. Eso es profanar a esa familia, eso es degradarla, porque eso no es fornicación. Lo más parecido a fornicación en este tiempo, de acuerdo a la escritura, es tener sexo pagando. Ay, pero ¿cuánto tiempo llevan juntos? No, 5 años. Y tenemos estas 2 bellas niñas. Ay, pero ustedes están en fornicación. Entonces le estás diciendo que las niñas son hijas de fornicación. Y profanas una familia. ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque ignoras la verdad. Entonces es empezar a hablar lo que tenemos que hablar. Porque la Torah vino a traer justicia y a rescatar al que estaba desbaratado, incluyendo este pechito. Si no es por la palabra del Eterno, si no es por el Espíritu del Mesías y ahora por la Torah, a mí nadie me restaura. Es el Eterno el que ha hecho un trabajo. Y es un proceso que Él quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Sabemos que esta humanidad perdió su posición de dignidad delante de su Creador, pero llegó el tiempo de retornar, llegó el tiempo de volver, de prepararnos para volver. Entonces, la pregunta que surge ahorita, después de esta introducción, de esta explicación, es: ¿cuál sería entonces nuestro trabajo y función para que ayudemos a esto? Para que seamos partícipes de esta restauración final. Primero, saber que Yeshua, y esto va para el pastor Jaciel Rodríguez, esto va para él. ¿Ah? Esto va para él. Lo primero que tenemos que hacer es saber que Yeshua, con su sacrificio, levantó todas las sanciones decretadas por la Torá sobre todo lo degradado por el pecado. Escúcheme bien, vuelvo a repetirlo. Yeshua, con su sacrificio, levantó todas las sanciones decretadas por la Torá sobre todo lo degradado mediante el pecado. Como el pecado degradó a la humanidad, a la tierra y a lo creado, Yeshua levantó la cláusula que nos mantenía abajo. Rompió el grillete que nos mantenía presos de la culpa.
rompió las cadenas que nos mantenían atados a la ignorancia y nos dio una nueva oportunidad. Ese es el Yeshua, el Mesías de Israel. Todo aquello que fue profanado por causa del pecado, Yeshua levantó las sanciones para que usted empiece en el proceso de devolución. Usted empieza a devolverse de una condición caída y empieza a subir. Neshama. La Neshama me llama. La Neshama me llama. La elevación espiritual nos está llamando. Fui llamado a ser una Neshama elevada. ¿Para qué? Para elevar a otros, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Si con el aplauso de uno nos visitaron de Oregon, con el aplauso de todos esto se va a llenar de visitas. Amén. Isaías 53 empieza a tomar una dirección especial en este momento, porque ahí está resumido yo soy muy sentimental cuando yo me meto en esas situaciones espirituales. En ese capítulo está resumido como un ser justo y perfecto decidió profanarse a sí mismo por amor a nosotros. Decidió degradarse a sí mismo con dolor. El dolor que ningún ser humano es capaz de soportar, Él lo soportó por amor a nosotros. Él dijo: yo me degrado para que mis hijos se levanten. Yo sufro sus consecuencias para que ellos reciban mis bendiciones. Y ese es el valor más grande que tiene el sacrificio del Mesías. Él no tenía necesidad de eso. Él en cualquier momento podía haber acabado con todos nosotros, con todos, y de uno solo hacer una nueva humanidad buena, pura, perfecta. Pero no. Son mis hijos. Con amor eterno los he amado. Por eso les he extendido mi misericordia. Y cuando usted entiende eso, entonces usted se enamora de eso. Y cuando usted siente el verdadero amor por eso, entonces hay una fuerza en usted que dice: yo voy a cambiar. Este sacrificio merece un compromiso mío. Usted no se tiene que sacrificar. Usted solamente se tiene que comprometer. El sacrificio Él ya lo hizo. Usted solamente: me comprometo, Rey, a caminar en tus caminos, a conocer tu palabra, a dejarme guiar por lo que tú estás estableciendo, y yo sé que me vas a llevar a buen puerto. Amén. Isaías 53, que me vuelvo romántico aquí. Baruch Hashem. Isaías 53. Voy a leerlo del 1 al 5 para que empecemos a entender detalles. Cómo empezó el fenómeno de retroceso de esta degradación en que cayó la humanidad, Adán. Pero en Adán se llevó la Eretz. Y recuerden que la palabra Eretz siempre está pegada a un término. ¿Cuál? Israel. Entonces espérate, que aquí viene un concepto bien interesante, que empieza a clasificarnos en una condición distinta, porque la palabra Eretz siempre está pegada de Israel, como diciéndonos: Eretz Israel es la tierra de la bendición para toda la Adamá. Entonces los hijos de la Eretz Israel son la luz de bendición para el resto de la humanidad. Y eso eres tú. Eso soy yo. Fuimos llamados a eso. Entonces hay que entenderlo desde ahí. Isaías 53 versículo 1. Adonai,
¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecería como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y aflicción. Escondimos de él el rostro y fue menospreciado y le tuvimos por nada. En verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó con todas nuestras enfermedades. Pero nosotros lo tuvimos como castigado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas fuimos restaurados. Por el sufrimiento de él nos empezó a empujar otra vez a que volviéramos a tener una condición honrosa, porque estábamos muertos en los delitos y pecados. ¿Qué representa para nosotros un cementerio donde usted sabe que no hay un familiar amado? Puros muertos. Usted se preocupa entrar a un cementerio cuando usted sabe que la tumba de un familiar querido está ahí, pero usted no llora por la tumba de allí. Es más, usted se para en el vecino para saludar al suyo. Usted no le importa si se paró usted camina por ahí con tal de usted saludar. Eso éramos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie que se preocupara por nosotros. Pero que tuvimos por azotado, por humillado por Elohim, él fue el que fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Unas heridas en Yeshua que empezaron a sanar la tierra. Hubo unas heridas en Yeshua que empezaron a sanar la tierra. Vaya conmigo por favor a Mateo 27. Mateo 27. Desde el versículo 27 al 30. ¿Lo tienen, amada congregación? Los soldados del procurador, llevando entonces a Yeshua al pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza y pusieron una caña en la diestra y arrodillándose ante él se burlaron y dijeron: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Esa corona de espinas y abrojos, cuando fue impactada por la sangre del Mesías, empezó a sanar la tierra. La Adamá de Génesis 3:17. Esa misma palabra de autoridad que el Creador eterno decretó de degradación sobre la tierra, el mismo Rey eterno se puso la corona de espinas y abrojos para salvar, limpiar y sanar la tierra que había degradado. Esto es poderoso. Esa corona de espinas estaba bañada por la sangre preciosa de su Creador. Y con esto levantó la sanción de la tierra. Y para los suyos, a partir de ahí, ella, la tierra, no nos puede entregar
más que su fruto y su bendición. ¿Qué le dijo a Adán en el momento que degradó la tierra? Ahora te va a tocar trabajar duro, sudar, espinos y abrojos cosecharás. Será difícil, pero cuando esa sangre cambió esa situación, su pueblo redimido ahora está llamado a vivir con mayor libertad, porque el fruto va a venir con mayor facilidad. La bendición se va a derramar con mayor libertad, porque usted está formando parte de esa redención. La tierra fue redimida, la cláusula fue levantada, ya hubo redención para la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? ¿Por qué todavía no nos sigue dando fruto? Porque no hemos entendido que esa tierra ya se está sanando y redimiendo, y yo tengo que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Diga conmigo, misbot, mandamientos. La tierra ya fue sanada por la sangre del Mesías, y especialmente para aquellos que tienen el entendimiento. ¿Qué nos toca hacer? Cuidar de la tierra, para que nuevamente no sea profanada y degradada a causa del pecado. ¿Por qué fue degradada la tierra? Y ahora el Mesías con su sangre la sana, y nos está dando la información: ya la tierra está sana. Cuídala para que te bendiga. Ya no te dará espinas y abrojos. Ya no te puede dar espinas y abrojos, porque yo ya recibí en mi frente las espinas y los abrojos. Ya no son para ti, yo los recibí. Ahora la tierra, si la cuidas, ella te volverá a dar fruto abundante. Pastor, ¿y cómo se cuida la tierra? Diga conmigo, misbot. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos de no mantener el fruto de la tierra profanado? ¿Cuál es el mandamiento que hace que el fruto de la tierra se mantenga santificado? Lo felicito. Dígalo duro. Punto. Vaya conmigo, por favor, a Levítico 27:30. ¿Cómo cuido la tierra? Con el diezmo. Levítico 27:30. Cuando lo tengan me dicen amén. Todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ¿ya es de quién? Eso es de él. Ya está consagrado ¿a quién? Eso es de él. Si usted se queda con él, profanó la cosecha de la tierra. Y no me quedo ahí porque no vine a predicar de eso. Y si la primicia es santa, toda la masa restante es santa. Mira qué interesante. La Biblia católica cristiana, en Mateo 1:1, ¿cómo habla del rey de las espinas? Bien interesante, porque mira, esta es una textual, ¿ok? Esta es una textual, y la textual, por la razón de estudio de ellos, el primer evangelio es el de Juan. Pero si usted tiene Reina Valera, Biblias católicas, ¿cuál es el primer evangelio? Siempre en este modelo de conocimiento bíblico, Mateo es el primer evangelio que aparece en todas las Biblias. ¿Y cómo empieza el Nuevo Testamento? Estoy utilizando esta Biblia. Esta es una Biblia católica, ¿ok? Recuerde que la Reina Valera es copia de las católicas, y no está mal, está bien. Pero ¿cómo empieza? Antiguo Testamento o Tanakh, y el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos con esta hoja? La circuncidamos, porque esto es mentira. No son dos historias, es la misma historia. Lo primero que hay que hacerle a una Biblia en raíces hebreas, quiero que lo sepan.
Si usted no ha circuncidado su Biblia, usted está viviendo dos historias y dos dioses, el Dios de justicia y el Dios de amor. Pero cuando usted le quita y circuncida su Biblia, quitándole esa hojita, usted ya sabe que es el mismo Dios para todo el mundo. Y que la historia no es la historia de los judíos y de los cristianos, no, es la historia de Israel. Si es que circuncídela. ¿Y cómo empieza el Nuevo Testamento? Primer versículo de Mateo 1:1. Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, que fue descendiente ¿de quién? ¿Y quién era David? Un rey, el rey más importante que ha pisado la historia de nuestro pueblo. Por lo tanto, si el evangelio te está hablando de que Yeshua es descendiente de un rey, te está confirmando que Yeshua Mashiach es. O sea que fue coronado correctamente con esa corona de espinas. No se equivocaron los que lo coronaron. ¿Y quiénes lo coronaron? Los romanos, los que no eran judíos, los que en ese momento estaban fuera del pacto, los que no conocían a su Dios, los que no conocían a su rey. Eran los que lo tenían que coronar como rey. Nosotros éramos los que los teníamos que coronar como rey. No podía ser otro. Y así se hubiera dicho en juego, en charla, lo llamaron como era correcto. Yeshua, el rey de los judíos. Y si era el rey de los judíos, era el rey de Israel. Esa corona que le pusieron lo invistió correctamente para tener la autoridad como rey de cancelar la maldición sobre la tierra. Descendiente de un rey. Entonces, el rey creador de todas las cosas que maldijo la tierra es el mismo rey de reyes que canceló la misma maldición. Entonces, ¿estamos de acuerdo que ya la tierra está sin la maldición? ¿Estamos de acuerdo? Nos toca cuidarla. Nos toca cuidar del fruto que ella da, de lo que ella representa. No podemos. Otra forma de cuidar la tierra, ¿cuál es? No derramar sangre inocente. Nos debemos cuidar de derramar sangre inocente, porque estaríamos profanando la tierra. Todo lo que tenga que ver con esos conceptos hay que cuidarlos, porque eso que nos va a permitir que el fruto que ella da venga a mí con facilidad. La espina y el abrojo ya no está para nosotros. La bendición está ahí, a punto de ser entregada si tomas la actitud correcta a partir de este día. Ser un ish elevado, con el deseo de alcanzar tu posición de Adán, un hombre que cuida y protege, salvaguarda y multiplica todo lo creado por Dios. Usted empieza a pensar así y la bendición, no se preocupe, que le va a tocar a la puerta. Hácelo fuerte. Entonces, si ya la tierra está bendecida y nos puede dar su fruto, ¿qué vamos a hacer con el ish? Con el hombre degradado. Primero, entender que tiene que volver a buscar esa posición y esa condición para que pueda el Eterno entregarle ese Adán. Todos sabemos que eso va a ser en un evento que se llama la redención final. Quítame esa imagen, por favor, y ponme otra, una Torá o algo, porque ya no vamos a profanar más. Recibiremos cuerpos de Adán, glorificados, eternos, incorruptibles,
incorruptibles. Una promesa de nuestro Rey de Reyes. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Lo que estábamos hablando, amado José Lemus, ayer. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Por qué utiliza la escritura la palabra dormir para morir? Porque el que se duerme tiene la esperanza de levantarse. El que se muere no. El que se muere no. El que se duerme sabe que se va a levantar, pero el que muere no. Siempre de los hijos de Israel se habla de ellos los que duermen, manteniendo la promesa de la resurrección para sus hijos. Ojo con eso. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Aleluya. Aleluya. Yo pensé que el efecto especial iba a seguir. Yo dije, yo sé que el efecto especial va a seguir. Lo voy a volver a leer a ver si hay alguno con efecto especial. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amados, mi propósito es informarles que este proceso ya inició y que este este hombre común y profano, está en plena restauración, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mesías. Amén. Devuélvase un poquito a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Y le quiero hablar en este momento a los que están en internet, a los que apenas se acercan al ministerio en las últimas semanas, a los que todavía no han hecho ticún en su bautismo, a los que todavía no se han limpiado por el poder que dejó el Mesías en el Tevilá, en la inmersión, los que no han pronunciado el nombre de Yeshua en la hora de la inmersión. Estas palabras son para usted, porque entonces usted todavía está en el ish maluco, en el ish caído. No has permitido que se levante la sanción sobre ti y que empiece la neshama a elevarte a un hombre de una condición superior. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 9. O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim. ¿Recuerda cómo le dijeron a Noaj? Hombre justo. Ojo con él, no se nos puede olvidar que tiene que ser un hombre justo, una mujer justa. Entonces dice acá, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, pero os ¿qué? Lavasteis. Llega conmigo, tevilá. Pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Elohim, pero fuisteis declarados justos. Entonces usted como Noach hoy puede ser declarado justo en esta generación. Justo. Y esto es lo que yo quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque está cerca el juicio final. Está cerca el cambio de esta humanidad. La venida del Mesías es inminente y usted necesita saber que usted es un hombre justo, una mujer justa como los 8 que se salvaron en el diluvio. Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Adón, Yeshua Mashiach, y por el Espíritu de nuestro Elohim. Si no somos declarados justos en ese nombre, mi hijo, ni se vista que no va. Lavarnos con agua. Eso es lo que dice el libro de los Hechos en todos los que se empezaron a sumergir para la nueva vida en Mashiach. Las aguas del diluvio que rectifican la creación. Las aguas del diluvio que rectifican la creación. ¿Qué es lo único que rectifica las aguas del diluvio? Los hechos de los justos como Noach van precedidos de un diluvio para rectificar la creación. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, y no Pedro Leguizamón, Primera de Pedro Simón. Capítulo 3. Desde el versículo 20 para que podamos entender el 21, para que como que veamos la continuidad, pero el versículo que quiero que analicemos es el 21. Primera de Pedro 3:20. ¿Lo tienen? Que en un tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Elohim aguardaba ansiosamente en los días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Fueron salvadas a través del agua, la cual también es figura de cómo el bautismo, diga conmigo, tevilá, cómo el bautismo ahora os salva, no como la eliminación de la suciedad de la carne, sino como respuesta de una neshama, de una buena ¿qué? Conciencia, de una conciencia elevada. Ya no pensamos más como animales, ya pensamos como hombres restaurados por la palabra. Una conciencia elevada, neshama, una conciencia de Elohim mediante la resurrección de Yeshua el Mashiach. Por eso es importante el tevilá de mañana. Por eso es importante que los que no han hecho tevilá de la forma correcta, mañana tomen en cuenta un día importante para que las aguas del diluvio los salven. El Padre está llamando a esta generación a hacer tikkun. El Padre está llamando a esta generación a corregir el bautismo que ha sido impartido de manera equivocada. Cuando se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hay que hacerlo en el nombre de Yeshua, el único nombre dado a los hombres en el cual los hombres podrán ser salvos. Estas aguas de diluvio fueron anunciadas de muchas maneras. Estas aguas que limpian y purifican siempre fueron anunciadas en la Escritura. Y hay un pasaje bien bonito que desde hace algunos días leyendo la Parashá lo tenía en mi mente, y una hermana me escribe hablando acerca de algo parecido. Vaya conmigo a Ezequiel 36. Primero voy a ir a Ezequiel 36 para que sigamos reconociendo las aguas que limpian. Ezequiel 36, versículo 24 y 25. Cuando lo tengan me dicen amén. Espero. ¿Por qué quiero leer estos dos versículos? Porque yo quiero que los que están aquí sepan que todas estas profecías de limpiarnos con agua nos pertenecen a nosotros, para salir de esa condición degradada. Por cuanto yo os tomaré, versículo 24, 36, 24 y 25. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra, a vuestra Eretz. Los voy a traer a la tierra que fluye la bendición, la leche y la miel. Ya no será una tierra Adamá, que usted no sabe ni cómo comprar el mercadito la otra semana, sino que te traeré a mi propia tierra, a la Eretz que fluye leche y miel. A eso es que Él nos quiere traer. ¿Cómo? Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Eso es la Parashá de Noach desde la perspectiva mesiánica. Saber que nosotros tenemos que estar cerca de esas aguas que purifican y que restauran. Y que en ese momento el diluvio fue enviado para los impíos, pero ahora nosotros mismos buscamos el diluvio que nos limpia y nos devuelve a la restauración, porque anhelamos más estar limpios delante del Eterno. Nuestro mayor deseo es no faltarle al Rey, caminar en el temor a Elohim. Vaya al capítulo 47, por favor. Ahí mismo, en Ezequiel 47, unas hojitas adelante, versículo 3. Cuando el varón salió hacia el oriente con el cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río por el cual no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera tal que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y cuando fui traído de regreso, he aquí habían muchísimos árboles a uno y otro lado de la ribera del río. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia la región del oriente y descenderán hasta el Arabá. Y cuando entren en el mar, ¿qué es el mar? Diga conmigo: muchas aguas. El mar son las muchas aguas. Y las muchas aguas proféticamente, ¿a qué se refiere? Muy bien, los veo bien conectados. A las naciones. Piénsenlo de esa manera. Y cuando entren en el mar de las aguas pútridas. O sea que usted forma parte de los que se mojaron y se volvieron a mojar.
y se volvieron a mojar. Y han insistido tanto en esas aguas que ahora ustedes nadan. Y esas aguas en las que usted ya nada van a caer sobre los mares pútridos. Usted va a llevar esta sanidad y esta limpieza. Usted la recibe, la entiende y ahora usted será instrumento en las aguas pútridas de las naciones. Déselo fuerte. Y dice: el mar de las aguas pútridas, las aguas recibirán sanidad, y todo ser viviente que nade por donde quiera, que entren en estos dos ríos, vivirá. Y habrá una gran multitud de peces. Mira, Yeshua. Y habrá una gran multitud de peces, porque esas aguas han entrado allí, para que todas las cosas sean ¿qué? Restauradas, sanadas. La palabra aquí es sanada, pero es para que vuelve la misma frase de Hechos capítulo 3, para que todas las cosas sean sanadas, restauradas. El mismo mensaje, la misma palabra. Y vivan donde quiera que llegue el río, y sucederá. Ojo que aquí viene una parte maluca, algunos se sienten ofendidos, pero como es profecía, de pronto yo estoy equivocado, de pronto mi interpretación no es correcta, pero se las voy a soltar. Y sucederá que a los pescadores que estén junto al río, desde Engadí hasta en Eglaim, les será lugar para extender redes. Ojo que esos pescadores no van a pescar, ojo con eso. Les será lugar para extender redes, y los peces serán de muchas clases, tan numerosos como los peces del mar grande. Ojo que está hablando de unos peces, pero mire de dónde son sacados los peces. Cuando se traigan a esos peces y se atrapen a esos peces, nos van a decir de dónde vienen los peces y qué le va a pasar a los lugares de donde vienen los peces. Pero sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, sino que quedarán para salinas. Y en las orillas del río, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán. Van a venir peces de todos los lados, de diferentes clases. Y estas redes de llamado a la pureza y a la purificación que la Torah está haciendo, y el mensaje los va a limpiar a los peces, pero no a las peceras pantanosas de donde vienen. ¿Por qué? Porque los pescadores de allí no lo van a permitir. Porque se levantarán en la internet a decir que esos que están trayendo esos peces para que sean limpiados son judaizantes, son heréticos, no están haciendo lo correcto, están engañando a la gente. Y por cuanto esos pescadores se expresan de lo que no conocen, se les volverá un pantanero, se les volverá una laguna donde solamente habrá sal. Tienen la oportunidad, como muchos pastores, de venir al cambio. Si no, sus peceras serán pantano y sal. Brindarán frutos nuevos todos los meses, porque las aguas que los riegan salen del Mishkan, del santuario, y su fruto será para alimento, y sus hojas será para medicina. Así dice Adonai Yud-Hei Vahei: estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel, y a José se le dará doble porción. Amén. Esto es una bendición. ¿Alguien quiere esa agua? ¿Alguien quiere esa agua? En el capítulo 4 hay una mujer que le ofrecieron esa agua. Juan capítulo 4. Y esa mujer somos nosotros.
La samaritana hablaba de los dispersos de Israel. En este pasaje estás tú y estoy yo. Pero gracias a Dios ya no tenemos esos maridos. Los maridos ya no los tenemos. ¿Ok? Eso es importante. Dice en el versículo 10 al 15. 4:10 al 15. Respondiendo Yeshua le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice la mujer: Adón, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual él mismo bebió con sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua le dijo: todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese espíritu que se nos dio es el que lleva la promesa para volver a ser Adán. El Adán eterno. El hombre que se relaciona y camina con el eterno eternamente. Dame de esa agua. Póngase de pie, amada familia, y abra su Biblia en Apocalipsis 22 para finalizar la escritura. Apocalipsis 22. Cierra la profecía de este libro con estas palabras: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Elohim. Vamos a ver si ustedes tienen buena memoria. En el río que leí en Ezequiel, ¿qué había a los lados del río? Árboles, muchos árboles frutales. ¿Y esos árboles qué daban? Y proféticamente los árboles, ¿a qué representan? Árboles a cada lado del río que purifica, y estos árboles dando fruto. ¿Y cómo será el poder de restauración que traen esas aguas? Que ustedes mismos, dice la profecía, serán como el árbol de la vida. Lean. Y me mostró un río de agua de vida. Es la misma visión, pero aquí eleva más la condición. Son elevaciones. Resplandeciente como el cristal que fluye del trono de Elohim y del Cordero. En medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Quiénes eran los que estaban al lado del río? Su pueblo. Y aquí en la visión final dicen que son el árbol de la vida. Nosotros podemos ser el árbol de la vida, ramas de ese árbol. Porque cuando estábamos en el pecado y nuestro corazón era corrupto, dice Jeremías 17:9, que el corazón es perverso más que todas las cosas, inicuo, podrido, ¿quién lo conocerá? Así nosotros vinimos enfermos a buscar la sanidad, a buscar de esa agua. Y cuando nosotros tenemos esa agua, entonces se aplica Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana el árbol de él mana vida. Solo hay una vida y se llama vida eterna. Y esa vida eterna trae sanidad, trae prosperidad, trae frutos. Escuchemos.
que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Adón Elohim resplandecerá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial y glorioso, yo te pido que el proceso que has empezado con todos y cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser ese Adán nuevamente, ninguna situación y circunstancia en esta tierra pueda romperlo. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Permítenos seguir madurando, creciendo y elevándonos al propósito que tú has establecido. Limpia nuestras vidas, limpia nuestro ser y levántanos para propósito eterno, Rey. Te lo pedimos, Rey, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua Mashiach, el Elohim de Israel. Amén y amén. Dáselo fuerte, amada congregación. Que nosotros seamos partícipes de esas aguas de diluvio que sanan a las naciones, que purifican a las naciones y que limpian a la humanidad. Y que usted sea protagonista de eso, amado. Este año es un año importante de formación en su vida, porque usted va a traer fruto abundante a la casa de su Padre Celestial. Amén.